era que estemos bendecidos por el hecho de dejar a Dios en nuestra vida como primero. Algunos tienen en primer lugar al cónyuge. Posiblemente otros piensan más en la mascota que en Dios. Desplazan en ese nivel a Dios. No tienen en cuenta el honrar a Dios. Pero qué bueno cada mañana cuando nos levantamos buscar al Señor. Oh, qué bueno, como dice el salmista, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Adoraré al Señor y esperaré. Por eso la maldición de la idolatría, o cuando hay idolatría, viene maldición, viene mal, viene enfermedad, viene pobreza, viene dificultades, porque hemos permitido primero otras cosas antes que Dios. Otra maldición es la que dice la Escritura en San Marcos, capítulo 7, versículo 10, deshonrar a los padres. San Marcos, capítulo 7, versículo 10, Evangelio según San Marcos. Podemos ver esta palabra cuando dice la Escritura, Marcos capítulo 7, versículo 10. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y dice, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. ¡Qué tremendo! Cuando hay una maldición hacia el padre o hacia la madre, viene la dificultad. Pensemos en este tiempo por un momento. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Por qué los padres que mantuvieron una honra hacia nuestros padres, que mantuvieron honra hacia sus padres, permanecen todavía? Hoy se están cambiando las cosas. Antes los padres sepultaban a sus hijos. Antes los hijos sepultaban a sus padres, porque esa era la norma, esa es la ley, y eso debería ser normal, que nosotros como hijos sepultemos a nuestros padres. Pero hoy está ocurriendo algo muy contrario, y por eso la población juvenil ha decrecido, porque hay mucho joven que está muriendo, y los padres están sepultando a los hijos. ¿Por qué? Porque en medio de esta generación se ha levantado la anarquía. El hijo quiere gobernar al padre, el hijo quiere levantarse sobre su padre, el hijo quiere deshonrar a su padre y aún tratarlo mal. Yo he escuchado a hijos que tratan con groserías a sus padres. Y dice la Escritura que cuando esto ocurre, el hijo muere irremisiblemente. Hay una maldición de parte de Dios. Dios no ama la anarquía. Dios está en contra de aquellos hijos que se levantan contra sus padres para maldecirlos. Es posible que en algún momento, como hijo, se haya sentido airado contra sus padres y lo haya ofendido con palabras. Si lo ha hecho, lleve esas palabras a la cruz y anúlelas. Es algo que debemos hacer inmediatamente. Anular esas palabras en la cruz del Calvario. Y dígale al Señor, Señor, me arrepiento de esas palabras y anulo su efecto. Cuando usted lo hace, mi hermano, viene la bendición de parte del Señor. Hay bendición de parte del Señor cuando hacemos esto. De tal manera que avanzamos en una vida. Cuando hay esta maldición, por eso mucha gente no puede prosperar. Es como si tuviera una sombra de maldición. Hay gente que empieza proyectos y cosas, pero si han maldecido a sus padres, el Señor está pendiente de eso y no permite el progreso de esas personas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo y Dios cumple lo que dice. Todo lo que Dios dice en su palabra se cumple. Si tú has deshonrado a tus padres, entonces debes inmediatamente acudir a la sangre, a la cruz del Calvario y clamar al Señor Jesucristo para que perdone tu vida y anule toda maldición y puedas arrepentirte de una forma preciosa. Hay algo que también causa maldición.
Son las maldiciones por relaciones sexuales ilícitas. La Escritura habla en Primera de Corintios todos estos aspectos en cuanto a relaciones sexuales ilícitas, la fornicación, el adulterio, todos estos aspectos causan maldición. Dice la Escritura en Primera de Juan, capítulo 9, versículo 6 en adelante. Capítulo 6, versículo 9. Primera de Corintios, ¿dije Juan? Perdóneme, hermano. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Dice la Escritura, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Y luego leemos el 18. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gracias al Señor por aquellos que ya han sido renovados por la sangre de Jesucristo. Pero todo aspecto que está en nuestra vida y que es ilícito y que no es correcto, por esta causa viene la maldición. Dice el verso 18 del mismo capítulo 6, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Cuando un hombre incurre en el pecado de fornicación, comienza una ligadura de alma. Y por eso hay muchas personas que no pueden separar de su mente ciertas relaciones ilícitas, porque su alma se ha ligado con otra persona. Y esto causa dificultad en su vida, y causa maldición, y por esta causa viene mal, viene dificultades. Pero dice la Escritura en el verso 19 del capítulo 6 de Primera de Corintios: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando hemos entregado nuestra vida al Señor, no hay que incurrir en el pecado, porque viene la ligadura de alma, viene la maldición, viene las dificultades en nuestro ser. Y Dios es un Dios que quiere honrar. Por eso Él nos ha comprado con precio de sangre, y debemos glorificar a Dios en nuestra vida, en nuestro ser, para avanzar. La fornicación es un pecado abominable ante los ojos de Dios. Pablo, en el libro de los Gálatas, hace una lista de estas obras de la carne. Mas las obras de la carne son adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia, borracheras, orgías. Todas estas cosas están en la carne. Y todo esto se opone a lo que Dios quiere, de tal manera que Dios quiere bendecirnos. Dice la Escritura: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra tales no hay ley. Si estamos en el Señor, las bendiciones de Dios nos rodearán. Pero si estamos en el Señor y cancelamos una vida de honestidad delante de Dios, entonces vendrán las maldiciones. Cada uno de nosotros podemos elegir el camino de la bendición o el camino de la maldición. Si elegimos el camino de la bendición, vendrán de parte del Señor
todos los galardones y todos los beneficios para nuestras vidas. Por eso, en esta mañana yo te animo a que identifiques, y en esta mañana vamos a cortar, porque la Escritura dice, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y lo que podemos atar en la tierra, lo podemos atar en el nombre de Jesús de Nazaret. De tal manera que tú puedas tener la autoridad en Cristo de atar toda maldición en el nombre de Jesús y atraer, porque dice la Escritura, que todo lo que desatares en el cielo será desatado en la tierra, y atraer todas las bendiciones del cielo para tu vida. Es decir, amarrar, es decir, atar toda maldición y desatar en el cielo toda bendición. Amén. Y esto causa dificultad. Cuando las maldiciones por relaciones sexuales ilícitas, pecados morales, el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia. Hay pecados religiosos, idolatría, hechicería. Hay personas que todavía tienen por ahí en agüeros y en circunstancias, y porque de pronto le han rezado, tienen la herradura detrás de la puerta. Cuidado, de pronto esa herradura le cae en la cabeza y lo escalabra. O algunos tienen la mata de sábila. Algunos dicen, ay, este fin de año voy a ir donde el agorero, donde el brujo, donde el metalista, a ver si me da unas agüitas, unos riegos para lavar bien mi casita, de tal manera que pueda sacar todas las energías negativas de mi casa y traer las positivas. Eso no es. Eso trae maldición. Eso trae dificultad en nuestra vida. Nuestra confianza siempre debe estar en el Señor para bendición. Por eso hay pecados también sociales. Cuando vienen las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, todos estos aspectos, cuando vienen las herejías, es decir, conceptos que van contra la verdad de Dios, cuando viene la envidia, los homicidios, todo esto causa maldición en la vida del hombre. Pecados por falta de dominio propio. Aquellos que comienzan algo y no lo terminan. Falta de dominio propio. Pero aquellos que dicen, bueno, este año sí la voy a pasar bien antes de que termine el año. No me voy a tomar ni una, algunos dicen. Y ante el primer ofrecimiento dice, bueno, una para la sed. La otra, pues vamos a ver. Y luego sigue la otra y ya termina todo ebrio. Y dice, bueno, en esta sí fallé, pero en la semana entrante no. Y nuevamente, porque no tienen dominio propio, porque no han entregado su vida y sus sentimientos y sus emociones al Señor. Y eso causa maldición cuando no hay dominio propio en nuestra vida. Eso se constituye en un pecado, porque no somos administradores, no podemos administrar lo que el Señor nos ha dado. Hay algo importante en lo cual quiero hacer énfasis, hermanos, para que la gloria de Dios rodee tu vida y tu casa. La Escritura es clara cuando el Señor le dice a sus discípulos, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. ¿Qué estaba diciendo el Señor a sus discípulos? No solamente a los 12, sino a los 120 que estaban con Él. El equipo del Señor Jesucristo. Les estaba diciendo, permanezcan en santidad. Estar en Jerusalén es permanecer en santidad, hasta que cada día seamos investidos del poder del Espíritu Santo. Debemos permanecer en santidad, hermanos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero hay algunos que se dan el recreíto de fin de año y se salen de Jerusalén
y se van para Sodoma y Gomorra, o se van para la Babilonia, es decir, se van para Egipto, otra vez a acariciar el mundo, el baile, el pecado, el vicio, la iniquidad, y dejan de lado Jerusalén, la santidad, y avanzan en cosas que Dios aborrece, que no son gratas delante del Señor. Por eso, hermanos, qué bueno es danzarle al Señor, qué bueno es estar gratos en su presencia. Estar en su presencia, dice la Escritura, es mejor que cualquier momento. Cuando alabamos al Señor, hermanos, es para gloria y para alabanza y para bendición aún de nuestras vidas y para gloria del Señor. Amén. Estar en Jerusalén es saber atender los compromisos con Dios. Nuestra vida debe estar en torno a lo que le agrada a Dios. No nos dejemos enredar por el pecado, porque esto nos llevará a mucha tentación. Pero, mi hermano, yo te animo a que tengas dominio propio para que avances. Hay otra maldición que quiero tocar en esta mañana. Maldición por injusticia hacia los débiles. Deuteronomio capítulo 27, versículo 17 habla, hay de aquel que toma a un cieguito y lo guía y no le ayuda por su debilidad, etcétera. Cuando pensamos en esto, es poder considerar a aquellos que están en debilidad, que están posiblemente en desventaja. Hay madres que injustamente abortan y que hay en su vientre una criatura que no puede hablar, una criatura indefensa. Ellos no pueden expresar sus sentimientos y eso se constituye en una maldición por injusticia hacia los débiles. Es una injusticia. Cuando pensamos en el falso machismo, aquellos hombres que se sienten los más grandotes y cogen a la mujer y le pegan, la castigan. Bueno, tengan cuidado porque se están levantando mujeres con buena musculatura. Pero cuando ha comenzado el tiempo del machismo, era tremendo. Cómo los hombres cogían a las mujeres, ya como que hay igualdad. Cuando hablo de esto me queda como difícil, pero era el machismo imponiéndose, y aún hay machismo. Porque en los lugares donde se hace la medicina legal y todos estos aspectos para evaluar una golpiza, pues van muchas mujeres que dicen, no, es que mi marido me maltrata por todo lado. Pero también están yendo ahora, dicen las encuestas que ahora también están yendo hombres para demandar a las mujeres. De todas formas, esa violencia se constituye en algo que trae maldición, maltrato, injusticia contra los desprotegidos, contra los huérfanos, contra las viudas, contra los inválidos, contra los niños, contra los ancianos. Hay nietos, cuidado nietos con esto, y aún hijos que ven a sus abuelitos o a sus abuelitas ancianos y los deshonran, los maltratan, se burlan de ellos, haciendo cosas que no son correctas. Días atrás supe de un nietecito que estaba la abuelita llamándole la atención y entonces fue y cogió un vasado de agua y se lo mandó así por la cara. Y la abuelita pues quedó toda ahí como, uy, ¿qué pasó acá? Eso trae maldición. Eso trae maldición. Cuando se deshonra a aquellos que no están protegidos, nuestros ancianitos o nuestras personas que en la medida que nosotros vamos avanzando en edad, vamos sintiendo el peso de los años, y algunos nietos aprovechan esas circunstancias para ir contra los abuelitos, contra las abuelitas, hijos que no honran a sus padres.
estando en un ancianato donde está nuestro hermano David, había un señor que nos decía, aquí me trajo mi hija y yo tengo mi pensión, tengo mi casita, tengo todo, pero aquí me trajo mi hija porque quise rehacer mi vida con otra mujer. Mi esposa murió hace muchos años y entonces ella no quiere que mi herencia pase para otras personas y todo esto, y entonces empezó a maltratarlo y a llevarlo allá. Y son circunstancias que uno encuentra en la vida. Maldiciones por injusticia hacia los débiles. Maldición por confiar en la carne. Dice la Escritura en Jeremías, capítulo 17. Podemos leer. Jeremías, capítulo 17, versículo 5 y 6. Es una palabra que hemos meditado en estos últimos tiempos y ha sido de bendición para nuestra vida. Jeremías capítulo 17 versículo 5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá más, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y en tierra deshabitada. De tal manera que cuando se confía en el hombre, hay dificultad. Cuando dejamos de confiar en Dios y confiamos más en el hombre que en Dios, entonces viene la dificultad. Cada uno de nosotros debemos saber en quién está depositada nuestra confianza. Nuestra confianza debe estar siempre depositada en Dios, porque Él nos ayudará. Dice la Escritura que seremos como árboles plantados juntos